El despedimiento de la madre y la hija fue de las cosas más tiernas que jamás se unieron. Su Majestad se fue desde el palacio y pasando al convento real de las Descalzas para despedirse, y de allá a Nuestra Señora de Atocha, a donde se juntó todo el Madrid para augurar feliz jornada a esta apreciada joya. Potting, sobre la despedida de Margarita para viajar al Imperio. Muy buenas noches y bienvenidos una semana más a Relatos de la Historia aquí en la emisora de tu Radio Valencia. Como siempre, pues yo soy Marta, vuestra presentadora de confianza, y en esta ocasión vamos a acercarnos a lo que serían los mediados del siglo XVII, segunda mitad más o menos. Ahora nos van a especificar y ahora me darán alguna leche si es necesario, que si cometo algún error. De la mano de una compañera del doctorado que ha venido a hablarnos sobre una de las princesas de la Casa de Austria. Isabel, ¿te quieres presentar? A ver, bueno, un poco hablar de ti, de quién eres, de por qué elegiste a un personaje como Margarita de Austria, la famosísima Menina, para quienes no lo sepan, para Eh, estudiar? Hola Marta y hola a todos tus oyentes. Ujú. Bueno, yo me llamo Isabel, soy compañera de Marta del doctorado y soy historiadora y estoy haciendo la tesis sobre la infanta Margarita. La infanta Margarita, para quien no sepa quién es la niña de las Meninas, la protagonista del cuadro de Velázquez, que yo creo que ahora ya todo el mundo la puede tener perfectamente en la cabeza. Y precisamente la razón por la que yo elegí a Margarita fue porque, a pesar de que todo el mundo la conoce y en cuanto dices la niña de las Meninas sabemos quién es, sobre su vida se sabía muy poco, se sabe muy poco a nivel general y tampoco había un trabajo de investigación a nivel tesis sobre su figura, y esa fue la razón fundamental por la que la elegí, aparte de que Las Meninas en concreto es mi cuadro favorito. Esto queda como muy manido, ¿no? Pero la realidad es que yo, desde que vi Las Meninas por primera vez, siendo una niña, me llevaron mis padres al Prado, que estaba entonces todavía en una habitación a oscuras que había que entrar. Me impresionó, y eso que entonces yo no entendía nada de lo que significaba este cuadro. Siempre digo además que en Las Meninas está todo lo que yo amo del siglo XVII, y bueno, pues esa es la razón. Por curiosidad, puedo preguntar ¿a qué te refieres cuando dices que en Las Meninas está todo lo que amas del siglo XVII? ¿Es por la iluminación, los ropajes, los rostros, el Pues motivo? mira, primero porque está la protagonista de mi tesis, ¿no? Eso lo primero, pero también tenemos damas nobles, las damas que la están atendiendo, que son niñas jóvenes todavía. Ujú. Yo también estudio la nobleza del periodo y la nobleza que la servía. Velázquez, que es mi pintor favorito, Es también muy está bueno. ahí. El Alcázar, que es un tema que me apasiona, porque el Alcázar, como ya todos sabemos, ya no existe, se quemó en el año 1734, y encima del solar se construyó el actual Palacio Real. Entonces, aquí podemos ver en el cuadro, se ve una estancia donde se pintó, y tiene que ver también pues con eso, con otro de los temas que me gusta mucho, que es el de el viejo Alcázar. Al fondo está Felipe IV y con su mujer, con Mariana de Austria, esos reyes tan interesantes de la historia de España. Entonces, bueno, pues más o menos por eso es por lo que tiene todo lo que yo amo del 17. Os voy a pedir a los que estéis oyendo que por favor, esto como recomendación personal, que busquéis en Google Las Meninas y que lo tengáis a mano a lo mejor, porque pues voy a hacerle alguna que otra pregunta a Isabel acerca del cuadro, de la importancia que tiene y demás. Y creo que es interesante o es divertido porque es un cuadro que realmente tiene un montón de detalles. Y yo creo que lo miras una y otra vez y a lo mejor puedes descubrir cosas nuevas, siempre. Yo, por Sí. ejemplo, nunca me había dado cuenta, me di cuenta ya muy mayor, de que Felipe IV y Mariana de Austria estaban pintados al fondo también. De hecho, nunca me ha quedado claro si es un retrato o si es un espejo.
Bueno, eso es un espejo. Lo que pasa es que las teorías que hay sobre este cuadro son tantas que cada historiador te va a dar una distinta. Entonces, hay quien piensa que refleja a los reyes porque los reyes estarían donde estamos nosotros viendo el cuadro y entonces se les ve. Realmente desde un punto de vista de la perspectiva, si los reyes estuvieran donde estamos nosotros, no se verían como se ven en ese espejo. Pero bueno, esa es una teoría, que están allí. Hay quien dice que están allí porque han pasado a ver cómo Velázquez pintaba a su hija. Hay quien dice que están allí porque los estaba pintando Velázquez. Esta última teoría tampoco es muy plausible porque no los pintaba juntos a los reyes. No hay ningún cuadro en que Felipe IV esté con Mariana de Austria. Pero sí, o sea, no se sabe, pero realmente ahí aparece. Bueno, tal vez a lo mejor la presencia de los padres de Margarita, para quienes no lo supiesen a lo mejor, o no sé si esto, yo no sé de arte, yo pregunto, bueno, pero Fíjate que en el espejo se ve, debajo, encima de la cabeza de Felipe IV, se ve un cortinaje rojo, sí, que era el típico encuadre con el que se pintaban los cuadros de corte. Es decir, sí que pudiera parecer que lo está ahí pintando, ¿no? Pero no hay ningún cuadro como ese, ni parecido, ni en ningún cuadro están juntos los padres de Margarita. Aunque te decía que hay, si quieres hablamos un poco de las teorías del cuadro. ujú, Hay quien piensa que este cuadro es el cuadro de una heredera, mm, pero Margarita aquí tiene aproximadamente unos 5 años. El cuadro se cree que se pintó en torno al año 1656, sobre todo por la ropa que lleva. Ya había dejado la ropa que llevaban los niños reales hasta los 5 años aproximadamente y llevaba ya pues un guardainfante. Entonces, en ese momento, en el año 1656, ella no era la heredera. Por lo tanto, esto no puede ser un cuadro de heredera claro, no encaja. porque la heredera en aquel momento era su hermana, la infanta María Teresa, que ahí ni aparece siquiera. Ujú, Otros piensan es mi teoría, que es simplemente un cuadro personal y familiar para el rey. Es decir, que sí, el rey, porque suponemos que Felipe IV se lo encargó a Velázquez, ujú, pues quiso un cuadro en que se viera a su hija. De hecho, este cuadro él siempre lo tuvo muy cerca, lo tenía en su despacho y cuando él muere en el año 1665, el cuadro se queda en el despacho cerca de donde muere el rey. Lo dejan allí. Entonces, nunca podremos saber por qué se pintó, pero yo me inclino más por esta teoría que te digo de un cuadro familiar, de la hija pequeña que tenía el rey. Ay, pues suena una teoría bastante bonita, un punto bastante tierno para Felipe IV, que siempre te lo representan un poco como un rey un poco dado a lo mejor a los placeres de la vida en algunos casos, aunque se sobreentiende que no siempre debió de ser así. Pero bueno, si te parece, para después de esta presentación, esta pequeña contextualización del cuadro de las Meninas, que me parece bastante bien para empezar, sobre todo porque es la imagen más común o la imagen más popular que se tiene de María, de Margarita, que iba a decir María Teresa, de Margarita, pues vamos a, si te parece, a recalcular un poquito y a empezar pues por el principio. ¿En qué contexto nace Margarita? ¿Quién es su familia? ¿Qué implicaciones tiene su nacimiento? O sea, vamos a comenzar por el inicio. ¿Quién es la pequeña? Pues mira, Margarita nació el 12 de julio del año 1651 y fue el primer hijo que tuvieron los reyes que aparecen en las Meninas, Felipe IV y Mariana de Austria. Ujú. Felipe IV había estado ya casado con anterioridad con una princesa francesa, con Isabel de Borbón. Había tenido varios hijos con ella, pero habían muerto todos muy pequeños, excepto dos, la que llegó adulta, que fue la infanta María Teresa, y Baltasar Carlos el heredero, que muere adolescente. Entonces, cuando muere su hijo y muere también su mujer, que su mujer había muerto 2 años antes, él se encuentra con que ya era un viejo para la época, pero no tiene herederos varones, solo tiene una hija. Decide que se tiene que volver a casar. ¿Y con quién decide casarse? Pues con Mariana de Austria, que era su sobrina. Además, Mariana había estado comprometida con ese hijo adolescente que se le acababa de morir, con Baltasar Carlos. Entonces Felipe IV, digamos que lo que dice es, bueno, se ha muerto mi hijo, se ha quedado sin novio, Mariana, pues me caso yo con mi sobrina. Se casa con ella, se llevaban casi 30 años de diferencia. Esto mal. De ese matrimonio nace Margarita el 12 de julio de 1651. ¿En qué contexto histórico Ujú, estábamos en aquel momento? Pues en el año 48 se había firmado la paz de Westfalia, ujú, con la que se había acabado la guerra de los 30 años.
y las dos ramas de los Austrias, los vieneses y los hispanos, que siempre habían compartido no solamente el origen dinástico, sino tenían alianzas políticas, tenían alianzas militares, tenían alianzas religiosas, pues esta paz, digamos que los separó bastante. Y el tablero, todo el tablero geopolítico y los intereses políticos comenzaron a primar mucho más que los religiosos. España estaba en el momento que nace Margarita agotada en todos los sentidos, agotada militarmente porque tenía en vigor dos guerras, una con Francia y otra con Portugal, y derivado de eso estaba agotada también militarmente y económicamente. Internamente tenía revueltas, por ejemplo, como la de Cataluña. Es decir, no era un momento demasiado esplendoroso dentro del reinado de Felipe IV. Y ahí es cuando llega esta niña, y es una niña, pero nunca se ha comprobado documentalmente que a Felipe IV esto le pareciera mal. De hecho, le encantó el nacimiento de su hija. En el parto, Mariana de Austria estuvo a punto de morir. Ay, Y claro, Mariana de Austria tenía complicado. 6 años, era un adolescente, y Felipe IV escribe muchas cartas. Él tenía, se carteaba habitualmente con dos mujeres en concreto, con una dama de la corte que se había hecho monja y con una monja, y a ambas les escribe y les cuenta pues que ya ha nacido la niña, etcétera. Y precisamente en esas cartas es donde sabemos que su nombre es Margarita María, porque dice hoy la bautizamos y la llamamos Margarita María, aunque luego se la conoce también como Margarita Teresa, Sí, de pero su hecho. nombre real era Margarita María, que era el nombre de sus dos abuelas. Ah, vale. Jope, pues yo no sabía eso de que se llamaba Margarita María, siempre se la había conocido como Margarita Teresa o la había oído nombrar así y pues mira, esto me sorprende, la verdad. En ese caso, digamos que el nacimiento de esta pequeña es un motivo alegre, un motivo a lo mejor de, tal vez no es un varón, pero es otro hijo que siempre da alegría a la familia de alguna Sí, manera. sí, además yo creo que esta niña le llegó ya a Felipe IV en un momento de su vida bastante maduro. Ya habían pasado esas épocas en que él tenía sus escarceos fuera de palacio, sus relaciones extramatrimoniales, sus hijos bastardos, a darle más importancia a lo que era la vida doméstica, porque en esas cartas a veces hace referencia pues a escenas personales y dentro de la casa, de cómo se reúne después de comer con su mujer y con sus hijas, y se le nota feliz, feliz con esa domesticidad. No, pues al final es como una persona que pasa por una época que se suele decir un poco más salvaje. De Felipe IV casi que lo que más se conoce a nivel popular, bueno, todos a lo mejor hemos leído alguna vez Águila Roja, no, Águila Roja no, perdón, A la Triste, que me estoy equivocando ya de serie y de libro, y va, está un poco ambientada en esa época, ¿no? Que se relaciona mucho con el teatro, con los artistas, con toda esa imagen un poco de Siglo de Oro, De parece. hecho, el hijo el hijo más conocido entre todos los que tuvo fuera de su matrimonio, Felipe IV, lo tuvo con una actriz, con la Calderona. A él le gustaba mucho el teatro. Era un hombre muy culto, Felipe IV. Bueno, pues se relacionaba con ese tipo de mundo, y precisamente don Juan José de Austria, el famosísimo don Juan José de Austria, es hijo de la Calderona, y bueno, luego él lo legitimó. Vale, sí. Y bueno, volviendo un poco a Margarita, aunque debo decir que del matrimonio de sus padres me llama la atención que el contexto en el que se produce es un poco parecido a lo que habría hecho unas décadas antes, bueno, un tiempo antes, Felipe II con Isabel de Valois. Era una chica, una princesa francesa destinada a casarse con su hijo y finalmente decide él casarse con ella. En este caso no Bueno, porque el chico habría muerto, pero no porque el infante sí, habría sí, muerto. pues así fue. Es decir, Mariana se quedó sin novio, entre comillas, porque el pobre Baltasar Carlos se muere, y bueno, él necesitaba una boda y decidió, pues, cómo se casaban entre ellos. Pues mira, ella está disponible, pues me caso, pero que se llevaban prácticamente 30 años, o sea, 30 años menos unos meses. Y imagínate lo que era la edad que tenía entonces Felipe IV, que ahora sería una edad madura, pero que entonces era ya prácticamente un viejo. No, claro, para Mariana a lo mejor no habría sido lo ideal, digamos. Mm. Se puede suponer, aunque bueno, esto, claro, son interpretaciones que hacemos nosotros a posteriori.
Pero bueno, volviendo a lo que es Margarita, lo que es el inicio de su vida y demás, cuando nace, ¿cómo es la educación que recibe esta princesa? ¿Se sabe quién se ocupa de ella? ¿Cómo funciona esto que me has explicado antes de las meninas, del cambio de ropa desde lo que serían más los infantes, los niños, allá ir creciendo poco a poco? ¿Estas cosas se saben un poco? Mira, sí se sabe, lo que pasa es que en concreto de Margarita se sabe poco. La mayoría de la información que hay viene de unas cartas que escribió su aya Ujú. a Felipe IV, en el que le contaba un poco toda, pues bueno, cómo se desarrollaba la niña, ¿no? Y cómo iba creciendo y las cosas que le pasaban. Estas cartas estaban en posesión de la familia contemporánea de Seaya, que se llamaba la Condesa de Salvatierra, y a principios de este siglo las vendieron los descendientes. Entonces, algunas andan por ahí desperdigadas en distintas casas de subastas, en una página americana que vende este tipo de cartas Ay, y, bueno, una pena, pero es así. lástima, sí. ¿Qué sabemos de la infancia? Pues lo que te decía de la ropa es que los niños hasta los 5 años usaban una especie de vestido largo que se llamaba el vaquerillo Ujú. y a partir de los 5 años ya vestían de una forma más, entre comillas, adulta, que es lo que lleva Margarita en el cuadro, es decir, llevaba el guardainfante porque era como vestían las mujeres. De hecho, las dos damas que están a su lado, eso es un guardainfante ya de adulto, Sí. y ella lo lleva como si fuera pequeñito. A los niños reales, hasta que no tenían una cierta edad, no se les sacaba a ningún sitio porque además se pensaba que las corrientes de aire creaban enfermedades o producían Ay, enfermedades. Entonces se tendía a que estuvieran mucho en su habitación cuando se producían las llamadas jornadas reales, que era cuando los reyes se iban al Escorial o al Pardo. Ellas no iban, los niños no iban, se quedaban mm, en el Palacio Real, y de ahí vienen esas cartas que te digo en el que Laia, cuando se quedaba con ella en el Palacio Real, en el Alcázar en este caso, escribía al rey y le contaba cómo iba la niña. De hecho, el rey muchas veces se escapaba de donde estaba en un viaje de un día, pero del siglo XVII. sí, claro, no es Eh, igual el medieval. iba a ver a Margarita y volvía. También lo hacía Mariana de Austria y también lo hacía su hermana María Teresa. Iban a veces a verla cuando ella se quedaba en palacio, ¿no? Y bueno, la educación que se le daba a las infantas en aquella época, pues la normal, se las instruía un poco en latín, en música, mucho en religión, sobre todo. Y esa fue un poco la vida de Margarita. Curiosamente se sabe que cuando era muy pequeñita la bajaba el aya al taller de Velázquez, donde está Ah, pintada, meninas están pintadas, y que era una niña muy mona, que hacía las delicias de todo el mundo porque andaba por allí correteando y que hacía reverencias a todo el mundo que ay, entraba. qué Eso se sabe graciosa. por las cartas del aya. Ay, qué graciosa, por favor. Es que le pega muchísimo a la niña del cuadro. Es como típica niña, a lo mejor, de cuento de hadas. Además, es muy rubia, es muy blanquita, es muy bonita, la verdad, es tan pequeña. Hay un cuadro de Velázquez que se llama La infanta Margarita de Rosa, que es del año 53, donde ella puede tener quizá unos 2 años más o menos, que es muy pequeñita, y yo me la imagino así, como en el cuadro de la infanta Margarita. No es ese, es otro que está más pequeñita, es el que está más pequeñita, Ok. ese es, Vale. sí. Queridos oyentes, estoy buscando el cuadro. Os recomiendo que lo busquéis también. Es uno en el que aparece la pequeña. Ahí está muy pequeñita, entonces yo creo que esa era más o menos la edad que tenía cuando ya correteaba por el taller de Velázquez. Que no podemos olvidar que quizá también Velázquez podía sentir bastante afecto por esta niña, la había visto nacer, la había visto correr por su taller, ¿no? Y Qué tiene muchos gracioso. retratos de ella por distintas circunstancias, pero yo creo que ahí también el afecto personal tuvo algo que ver porque la representa con muchísima ternura a No, Margarita. desde luego, se la ve con muchísimo respeto en el cuadro, bueno, y en este también, que ya os digo, oyentes, si lo buscáis, os van a aparecer dos cuadros, uno en el que se la ve más mayor y otro en el que se la ve más chiquitina y aparece de cuerpo entero. Pues es en el que aparece de cuerpo entero, que tiene el pelito además muy corto. Es monísima, la verdad. Una monada, sí. Es una preciosidad de pequeña. Y una pregunta, volviendo también un poco al mundillo. Y bueno, luego Ah, no, ¿qué ibas a decir? ¿Ibas a decir, Isabel? O...
Iba a decir que como me habías preguntado por las damas, por hablar un poco de lo de las damas, si No, es quieres. que te iba a preguntar por eso, que realmente, volviendo un poco a lo que era el mundillo más infantil o más de educación de esta pequeña y demás, eh, el cuadro se conoce como Las Meninas. Y realmente yo me hago la pregunta, me lo hacía de pequeña y no sé si alguna de los oyentes se lo han hecho. ¿Qué es realmente una menina? ¿A qué llamamos menina? ¿Es un título? ¿Es una categoría de edad? ¿Qué es una menina realmente? Mira, el cuadro no se conoce como Las Meninas hasta relativamente una época reciente. El nombre era la familia de Felipe IV, así. Mm, Y en los inventarios del Alcázar, en la época y en épocas posteriores, se conoce también como la señora infanta emperatriz y su séquito, o un título bastante parecido. Las Meninas es como más reciente. Entonces, ¿qué era una menina? Una menina era una niña que entraba a servir al Alcázar, a servir a las reinas o infantas que había en el Alcázar. Eran niñas de familia noble que lo que hacían era una especie de carrera palatina. Es decir, entraban a servir muy pequeñitas, eran meninas hasta la pubertad. ujú, Por lo tanto, las dos damas que están con Margarita ya no son meninas, mm, ya serían damas. Cuando pasaban la pubertad, se decía que se ponían los chapines. Los chapines eran una especie de zapatos de plataforma con una plataforma enorme de corcho y era lo que se ponían una vez que pasaban a ser ya, bueno, pues lo que hoy llamaríamos adolescentes. sí. Eh, entonces ya pasaban a ser damas en ese momento. Pero hasta ese momento eran meninas, se las educaba dentro del alcázar y servía para eso, para que tuvieran una carrera dentro del servicio áulico y que después pudieran casarse bien, porque ese era el objetivo de todas, porque luego los reyes, una de sus funciones respecto a las damas era casarlas bien con nobles de alto rango y de allí salían ya casadas. Por lo tanto, las dos mujeres que están al lado de la infanta no son meninas. El por qué se llaman las meninas cuando hay una infanta y dos damas, pues no lo sé. Esas dos son Agustina Sarmiento, que es la que le ofrece el búcaro, e Ujú. Isabel de Velasco. Dos niñas. Isabel de Velasco murió luego muy joven y Agustina de Sarmiento murió más mayor y salieron las dos casadas de palacio, claro, como todas, o casi todas. Tal vez a lo mejor el nombre de las meninas sea un poco una simplificación de decir si estaban las niñas, bueno, no se las ve tampoco muy mayores, aunque sí se nota que son más mayores que Margarita, a lo mejor, pues no sé, terminó por asimilarse también un poco con la vestimenta, es posible, porque también a día de hoy vemos imágenes, vemos cuadros que se hacen, estatuas, y se le llama menina por el tipo de vestido. Sí, 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 probablemente, probablemente sí. Un poquito. Realmente a mí me parece un asunto que no todo el mundo lo sabe o no todo el mundo se lo pregunta, pero creo que deberíamos preguntárnoslo cuando vemos el cuadro. De hecho, te diré que, en mi opinión, salvo que estés muy metido seas historiador, muy conocedor de la historia o estés muy metido en esta época y en el arte, hay gente que llega a este cuadro y lo que piensa es que todos son meninas. O sea, Margarita, las dos damas, Maribárbola, que son todo meninas. Y no sabe que no hay ninguna menina en ese cuadro realmente. Igual que detrás de Isabel de Velasco, es decir, detrás de la dama que está de pie hay una mujer vestida de monja y la gente Sí. piensa que eso es una monja y eso no es una monja. Oh, Las mujeres nobles y las reinas, cuando se quedaban viudas, se ponían este tipo de ropa, monjil, que ah, se llaman las tocas de viuda. Y que, por mm, ejemplo, también se puso Mariana de Austria. Mariana de Austria, una vez que muere Felipe IV, todos los cuadros está vestida como una monja, pero no era un vestido de monja, era un vestido de viuda. Entonces, esta señora era una dama viuda, lógicamente, que era la que cuidaba a las damas, por eso está allí con ellas. Y el hombre que está al lado también es un guardadamas. El que sale al fondo es José Nieto, que es aposentador de palacio. mm. El aposentador era un poco el que trabajaba para que todo en el alcázar estuviera listo, preparado para que las alfombras se pusieran en invierno, las esterillas, porque en verano tenían como unas esterillas, las esterillas se pusieran en la época más de verano y que todo estuviera listo en los sitios reales cuando iban los reyes. También fue aposentador de Palacio Velázquez. Velázquez tuvo como carrera palatina la de aposentador. Bueno, tal vez, a ver, se nota o me da la impresión, pues un poco en la línea de lo que comentabas, que Velázquez en el cuadro refleja un poco, pues también a lo mejor cariño personal hacia la infanta, pero también bastante respeto hacia lo que son los miembros del séquito, el resto de personajes que aparecen, porque aparecen todos, pues, en una posición bastante tranquila, bastante serena, o eso es lo que impresión que me da a mí. También porque a lo mejor personajes como
eh, perdón por esta palabra que voy a decir, no sé si está mejor o peor, el enano, Nicolásito se llama. Nicolásito Partusato, sí. Yo pensaba que era un niño todos estos años, lo descubrí hace muy poco, que no era un niño. No, 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 es lo que se llamaban los enanos de la corte, que como tú muy bien dices, es una palabra que hoy queda un poco fea, pero realmente es como se les conoce en la historiografía. Y estábamos comentando ahora fuera de micrófono antes de empezar que en concreto se sabe que este hombre, Nicolásito, llegó a vivir muchos años, cerca de 80 años, y por tanto todavía estaba en el Alcázar cuando ya llegaron los Borbones, en la época de Felipe V. Podría haber sido una especie de narrador de cómo era la vida antes en el Alcázar. Ese Y personaje que ha visto pasar generaciones, ha visto pasar a gente, y entre ellos a Margarita, la pobre, que se fue muy jovencita de España realmente. muy joven, fíjate. Pues mira, ahora me parece que moviéndonos un poquito más en el tiempo, hacia a lo mejor, pues dejando un poco más este plano más hogareño o más cotidiano, o más doméstico también. Margarita no lo sabe mucha gente, pero llegó a ser emperatriz del Sacro Imperio Romano Germánico por su matrimonio con el emperador Leopoldo. Pero realmente este matrimonio, ¿cuándo se decide? Porque Leopoldo era unos 10 u 11 años mayor que Margarita, si no tengo mal Sí. entendido. Leopoldo había nacido en 1640, por tanto era 11 años mayor, era su tío y a la vez era su primo, por Sí, estas redes familiares de los Austrias. estas cosas que Ella lo llamaba tío, es decir, la relación que consideraba más importante era la de tío porque era hermano de su madre. Y se llevaban pues 11 años. ¿Por qué llega a ser Margarita emperatriz? Bueno, pues por todos los entresijos políticos de los Austrias, ¿no? sí. En un principio, Leopoldo I estuvo, vamos a decir, apalabrado para casarse con la hermana de Margarita, con María Teresa. Ujú, Estamos hablando de la época en que Felipe IV no tenía herederos varones. ujú. Cuando se casa con Mariana y tiene a Margarita y después tiene en el año 57 tiene a Felipe Próspero y en el año 58 tiene a Fernando Tomás, Felipe IV lo que probablemente le sucedió es que se envalentonó y dijo, bueno, yo ya tengo un heredero aquí en el Alcázar, entonces yo ya a María Teresa voy a intentar buscarle otro matrimonio que me convenga más. Y la casa con Luis XIV, con el rey Sol. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esta boda se realiza en el año 59, luego en el año 60 es cuando María Teresa se va a Francia. Precisamente en esa comitiva que va a Francia a llevar a María Teresa a su nuevo destino, va Velázquez como aposentador y a la vuelta, justo a la vuelta, es cuando viene ya enfermo y muere en agosto de 1660, a la vuelta precisamente de esta boda, porque la boda fue en junio y él muere en agosto del año 60. Entonces, ¿qué pasa? Pues que Leopoldo, el emperador Leopoldo, se enfada bastante porque le han quitado la novia. Y Felipe IV, para no molestar a su sobrino, lo que hace es, bueno, pues mira, tengo mi otra hija, pues si quieres, te la doy en matrimonio. Ujú. Y así fue como se apalabró el matrimonio en el año 60, que Margarita tenía 9 años. Era muy pequeña realmente. Lo que ocurre es que luego las capitulaciones matrimoniales se firman en el año 63, Ujú. ya tenía 12 años, y finalmente la boda se hace en el 66, cuando ya muere Felipe IV. Felipe IV, el pobre, se muere ahí en la mitad, entonces todo el tema de que ella se tenía que ir a Viena queda parado. Leopoldo el pobre insistiendo, presionando, que venga la novia, que venga la novia, y finalmente logra que Margarita en abril del año 1666 salga con todo su séquito hacia Viena ya. Bueno, ella salía casada de aquí, la boda se celebró aquí el día 25 de abril del 66, porque ninguna infanta ni princesa salía de su país sin estar casada. Ujú. Lo que pasa es que luego cuando llegaba al otro país se confirmaba la boda y se volvía a realizar una ceremonia religiosa. Ahora ya con los novios juntos, entiendo. Exactamente. Entonces, fue en el año 66 cuando ella sale en abril, llega en diciembre, es decir, tardaron unos 7 meses y pico en llegar a Viena con un viaje con muchísimas vicisitudes de todo tipo, como es lógico. De hecho, Margarita llegó a enfermar antes de salir de Sí. España, en Denia, que estaba la comitiva en Denia esperando los barcos. Hubo una epidemia de tercianas Ujú. y murieron varias personas, entre ellas su camarera mayor, que era Ay, la principal servidora, y ella llegó a estar enferma, pero lo superó y pudo seguir el viaje. pues menos mal, sinceramente, porque si no se habría acabado muy pronto esta historia.
Una última cosa que se me ha olvidado mencionar, antes de que saquemos a Margarita de España ya definitivamente, eh, a mí algo que me llama mucho la atención cuando miro a Margarita y cuando miro a su hermano, que llegaría a ser pues el rey Carlos II, los veo muy similares y veo que se parecen mucho. ¿Ellos realmente se sabe si llegaron a tener con mucho contacto realmente durante la infancia o los separaban muy pronto a los niños de las niñas o... Bueno, primero, Carlos II nace en 1661. Ujú. Esto significa que cuando su hermana, como hemos dicho, se va a Viena a casarse, tenía 4 años y medio. Es muy pequeño todavía. Tenían relación, sí. De hecho, se sabe que, bueno, pues que a él lloraba mucho porque se iba su hermana y que su hermana le prometió que la primera hija que tuviera iba a ser su novia para que él se casara con ella. Ay, Luego hablaremos de la hija que tuvo Margarita y cómo cierta no se llegó a ello, pero bueno, sí que estuvieron ahí casi casi a punto de casarse. ay, qué tierno. Claro, es que en este caso, si se marchaba la hermana, no iba a volver, o sea, no iba a volver nunca, realmente. Pocas ocasiones la novia que se iba volvía. Mira, uno de los pocos casos en que se volvió a ver una de estas novias con su familia fue precisamente una hermana que tuvo Felipe IV, Ana. Ujú. Ana se casó con Luis XIII de Francia y fue la madre de Luis XIV, del Rey Sol. Sí. Entonces, como luego casaron entre ellos a sus hijos, o sea, Felipe IV casó a María Teresa y Ana casó a Luis, en esas bodas que se celebraron en la isla de los Faisanes, en el Bidasoa, que es lo que hablaba antes de cuando fue Velázquez, que luego murió a la vuelta, pues ahí se vieron los dos hermanos. O sea, Felipe IV acompañó a su hija, que no era muy normal. O sea, el padre no acompañaba a la hija a donde se iba a casar. Pero en este caso sí que lo hizo y allí en la isla de los Faisanes se encontraron los dos hermanos, Felipe IV y Ana de Austria, después de muchísimos años sin verse desde que ella se había ido a Francia a casarse. Pero ese caso es muy raro. Lo normal es que tú te casabas y no te volvían a ver. Ay, De hecho, Margarita no la volvieron a ver. no, claro, eso explicaría pues la tristeza del hermanito. Y por cierto, Ana de Austria, la mítica reina de los mosqueteros, que ya hicimos un programa sobre ella, muy interesante. A mí uno de los personajes de la Casa de Austria que más me interesan, la verdad, debo decir. Muy Sí. llamativa, muy llamativa y sobre todo que se la conoce a ella por un libro, principalmente. Sí, y Vale. bueno, Ana, pues sabes que se quedó. Bueno, Ana tiene todo, tiene muchas cosas que decir, Ana, entre ellas que sus hijos nacieron a los 20 años de matrimonio, o sea, ella se casa con Luis XIII Ujú. y su primer hijo, que fue Luis XIV, nace aproximadamente a los 20 años de matrimonio. ¿Qué pasó ahí? Hay quien dice que no eran hijos de su marido, que eran hijos de Mazarino. Además tuvo a Luis XIV, acto seguido tuvo a Felipe de Orleans, después a los 2 años. Bueno, se quedó viuda con los niños todavía pequeños, siendo Luis XIV pequeño, hubo muchos problemas en la Francia de aquel momento y a todo eso, pues bueno, le hizo frente esta Ana de Austria. Puede parecer a lo mejor que nos vamos mucho por las ramas y demás, pero realmente también un poco ayuda esto a contextualizar lo que era la política matrimonial de la época y cómo muchas veces las decisiones que se tomaban en un momento dado, décadas después, iban a tener pues una consecuencia. En este caso, de ese matrimonio nació Luis XIV, que se casó finalmente con la hermana de Margarita. Y como ya hemos comentado, pues como María Teresa se casó con Luis XIV, Margarita se casó con Leopoldo. Su más reparable atavío era el de su peregrina belleza, el más vistoso adorno, el de lo augusto y amable de su aspecto. La majestad y la hermosura competían dulcemente. Gualdo Priorato, cronista de Leopoldo I, sobre la entrada de Margarita en Viena. In a land of dreams so wide, where the dragons softly glide, fairy wings that shimmer bright, magic whispers. Te diré como anécdota que hay unas cartas de una dama de palacio en las que se cuenta que cuando todavía María Teresa estaba, digamos, comprometida con Leopoldo, cuando andaban por el Alcázar había un cuadro de Leopoldo y María Teresa decía, este es muy feo, este para mi hermana. Y finalmente, pues, por las carambolas del destino, sí que fue así, porque el pobre Leopoldo no era muy agraciado, aunque es verdad que los Austrias, pues ya sabemos el problema, digamos, físico que tenían de cara estético, vamos a llamarlo, ¿no?
pero Leopoldo en concreto, el pobre, bueno, pues eso, muy guapo no era. No, para que me podáis entender, pues creo que esas mandíbulas prominentes, a lo mejor en el caso de Leopoldo tenía unos labios muy descomunales, son deformaciones que se tienen. En algunos Sí. casos he leído que podían ir un poco a causa de toda la consanguinidad que tenía esa familia, que realmente pues estaban casados, ya hemos comentado, hasta dos parentescos muchas veces. Sí. Hombre, y es que, ¿sabes qué pasa? Que aparte de que no se sabía las implicaciones médicas de esto, que no se sabía, ellos consideraban que casándose entre ellos, digamos que defendían, preservaban la pureza de la sangre Habsburgo. Es decir, ellos creían que encima que estaban haciendo un bien. Y hoy en día, pues cualquier genetista te cuenta la bomba de relojería, que es eso. Una bomba de relojería que finalmente les explota en las manos, ¿no? Y que lleva a que acaben, digamos, extinguiendo todas las ramas que tenían. Bueno, creo que solamente a día de hoy queda una rama de la familia y es muy residual realmente. Pero Bueno, pero lo que pasa es que los que quedan de los Habsburgo Lorena ya, pues yo creo que sí, poco ya tienen poca que ver. mezcla tuvieron. Pero ojo, una cosa importante, los Borbones españoles descienden de los Austrias, es Sí, decir, son Austrias. Sí, es otra dinastía, es otro apellido, pero Felipe V, el primer Borbón, era nieto de la infanta María Teresa, por tanto, bisnieto de Felipe IV. y Eso también, significa que no dejan de ser Austrias también. y también bisnieto de Ana, que la hemos Claro, comentado. ¿No? O claro, claro. sea, parentesco por todas partes, como podemos comprobar. Y en el caso de Margarita y Leopoldo, a la hora de viajar a Venecia, digo a Venecia, uy, que me digo, a Viena, ¿se Bien. sabe realmente qué tipo de, no sé, qué tipo de cualidades tenía que tener una novia de estas características? O si sabía hablar alemán o si tuvo que aprenderlo sobre la marcha, si el ceremonial de Viena era muy diferente del de Madrid. ¿Se sabe realmente a lo mejor qué tipo de retos tuvo que enfrentar esta pequeña que realmente era una adolescente, era casi una niña cuando se marchó? Pues mira, en realidad yo creo que cuando ellos hacían los matrimonios eso es lo que menos les interesaba. Sí. Empecemos por ahí. Y luego, dicho esto, tanto en Viena como en Madrid se seguía la llamada etiqueta borgoñona. Ujú. Eso significa que el ceremonial, el protocolo era muy parecido. Aunque ahora te voy a contar ciertos problemas que hubo. Respecto al idioma, estando en Madrid todavía, los embajadores del emperador de Leopoldo en Madrid, que eran los condes de Petin, se sabe que le dieron una gramática alemana para que se la estudiara. Yo a veces pienso, con lo difícil que es el alemán, que yo lo estoy estudiando, imagínate cómo sería una gramática alemana del siglo XVII para estudiar un idioma tan difícil. La pobre Margarita yo creo que miraría la gramática y diría, ¿pero qué me han dado aquí? Por amor de Dios. Nunca llegó a hablarlo, eso sí se sabe. Se sabe que uno de los problemas del aislamiento que tuvo en la corte de Viena fue que no hablaba alemán y que su séquito, su cámara, la aisló bastante del exterior. Al frente de la cámara estaba su camarera mayor. Antes te decía que había muerto en Denia, pero esa fue la primera que nombraron. Entonces, al morir la condesa de Benavente, nombran a la que había quedado como la segunda, que era la condesa de Eril. Y la condesa de Eril es un personaje súper potente Ujú. de la historia de Margarita. Y esta señora lo que hizo fue, bueno, pues encerrarla, no dejar que nadie se acercara a ella. Hay muchos diplomáticos de la época que han dejado memorias que se quejan, que decían que en la corte a la condesa de Eril todo el mundo la odiaba. Ella no hablaba alemán y todos hablaban español y se intentaba además que las costumbres fueran españolas. Como te digo, el protocolo y el ceremonial en general era parecido, Ujú. pero claro, ellas querían que se comiera a las horas españolas. Y entonces, por ejemplo, Leopoldo, en las cartas que tiene con su embajador en Madrid, con el conde de Petin, Sí. le cuenta y le dice, es que quieren que yo coma a las 2 de la tarde, yo me levanto a las 5 de la mañana y yo como a las 11. Y lo único que quieren es hispanizar la corte. Yo esto pues no lo puedo permitir. Ay, madre mía. Eso se sabe. Y también hubo ciertos problemas por lo que se llamaban las precedencias. Las precedencias es quién iba delante de quién en el séquito, Ujú. porque la persona que podía ir al lado de la emperatriz, pues era la que le tenía más cerca y la que más influencia podía tener en la emperatriz. Entonces la condesa de Eril se encontró allí con ciertos problemas al respecto. Era una mujer de armas tomar. Y entonces en un momento dado le escribe un memorial a Leopoldo y le dice, mira, no estoy contenta con cómo están sucediendo aquí las cosas, me está pasando por encima la marquesa de Lanzarote, que era otra dama, y yo me voy. Le pone como un ultimátum.
¿Y qué hace Leopoldo? Pues le da la razón. Leopoldo dice que la condesa tiene razón y, da un decreto en el que especifica cómo van las precedencias, quién va delante de quién y qué prerrogativas y privilegios tiene la condesa de Eril. Siempre la defendió en toda su correspondencia a esta señora, siempre la defendió. No sabemos si Y por amor o por miedo, pero la defendió siempre. pues yo creo básicamente que la causa fundamental es porque a Leopoldo le interesaba mucho que el vínculo que tenía Margarita todavía con España como posible heredera se viera claramente, ¿sabes? Y claro, su séquito que había venido de España con ella era parte de esa imagen. Sí. Y a él le convenía estar de acuerdo con ella. De hecho, hay una frase que a mí me hace muchísima gracia porque Leopoldo era muy sarcástico y en esta correspondencia decía cosas que te partes de risa y le decía a Petin, es que yo sé que la condesa de Eril tiene muchos defectos, pero todos los demás tienen muchos más. Y ya está, ya zanjó la conversación. Al final son personas de carne y hueso, pero desde luego se notaba la ascendencia española en el caso de Leopoldo también. Claro, era hijo de una infanta española y él además sabía que cuando su madre, la emperatriz María Ana, había llegado a Viena desde España, había habido este tipo de problemas ya con el séquito. Y él intentó que no lo hubiera en este caso, pero no lo logró. Quiso meter mano, quiso que le pasaran una lista de qué damas van a venir. Quiso decidir él quién venía y quién no, pero en realidad no le dejaron, ¿no? Y al final tuvo que acometer, o sea, hacer frente a los problemas que surgieron. Dijo, si no puedes vencer al enemigo, únete a él. Aunque tengo que mencionarlo porque sé que lo está pensando todo el mundo ahora mismo. En serio, el debate con las horas entre los de Centro Europa y los de España ya en aquella época estaba. Sí. En concreto con las horas de Leopoldo, ¿eh? Leopoldo decía que él se levantaba a las 5 de la mañana y que comía a las 11 y que la condesa de Eril y las mujeres españolas querían que se comiera a las 2 como la hora española y que eso era inconcebible. Me imagino un poco a Margarita diciendo, bueno, pues a mí nadie me ha preguntado, pero bueno, aquí se están peleando todos. Realmente. ¿Leopoldo sabía hablar español o él no dominaba mucho el idioma? Lo digo porque, ¿cómo sería la interacción de esos dos esposos? Leopoldo era un señor también muy culto Ujú. y hablaba varios idiomas, también hablaba italiano. Su madre era española, entonces él el español no sé si lo llegaba a hablar a un nivel muy alto, pero por ejemplo en sus cartas escribe fragmentos en español, es decir, algo lo hablaba. ¿Cómo hablaba con Margarita? Pues probablemente en ese español pequeño que tenía o en italiano, que también lo dominaba. Desde luego Margarita alemán no habló, como para Vale. comunicarse. Ella italiano sí que supo manejar un poco más, a lo mejor con su marido sí que habría podido así, como comentas. Claro, ¿cómo se pudieron entender? Pues como pudieran, pero desde luego no, no en alemán, eso sí te lo aseguro. Es que hay una cosa muy real que nos suelen poner en las series y es que cuando se conocen dos que se van a casar y que son de países distintos, hablan el mismo idioma perfectamente y eso es lo más irreal de las series históricas. Nada, 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 Sin lugar eso a dudas. normalmente no era así. ¿Cómo era? Bueno, se sabe un poco cómo era la situación del territorio inmenso que tenía Leopoldo entre manos cuando llega Margarita, porque ella realmente gobierna, lo tenía por aquí apuntado, si no me equivoco, corrígeme, entre 1666 y 1673, o sea, muy Sí, poquitos años. ella estuvo allí, no llegó a 7 años, 6 años y poco. Leopoldo era emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico, que eran una serie de entidades políticas que estaban todas bajo ese paraguas del imperio. El emperador del Sacro Imperio era elegido por elección, es decir, no se heredaba directamente como se podía heredar en España, pues que el hijo de Felipe III era Felipe IV y pasaba a ser el rey. Tenían que darle el ok, digamos, los llamados príncipes electores. Y él, bueno, pues como solía ocurrir en la época, conflictos, cuando no era por una cosa era por otra, tenía conflictos de todo tipo, porque incluso a Leopoldo, ya muerta Margarita, llegó a tener a los otomanos a las puertas de Viena, o sea, hubo un asedio en Viena prácticamente a las puertas que la familia real se fue. Pues todas estas vicisitudes políticas y militares típicas del momento. Lo que pasa es que yo entiendo que Margarita estuvo bastante aislada Sí, bastante de ajena a todo. todo esto. Claro, Sí. la principal actividad de Margarita se supone o se suele pensar cuando se trata de estas princesas debería ser la de tener hijos, básicamente.
Mm. y ella empezó a tenerlos, pero tengo entendido que pues con las mismas dificultades que habría tenido su madre y distintas mujeres de su misma familia. Ya, Mira, Margarita, desde luego, lo que no se puede obviar es que fertilidad tuvo, porque ella llegó en diciembre y en septiembre ya tuvo su primer hijo, a los 9 meses. Y tuvo muchos hijos, tuvo 7 embarazos. Lo que ocurre es que de esos 7 embarazos, dos acabaron en aborto. Uno era del que estaba embarazada cuando muere, ella no muere de parto, muere por una enfermedad respiratoria, una infección respiratoria, pero estaba embarazada. Se le hace la autopsia y cuando llega la noticia a Madrid de que ha muerto y dan traslado de su testamento, lo que se dice ahí es, en la autopsia se ha visto que estaba embarazada de un feto varón, es decir, que encima de que se nos ha muerto la emperatriz, encima es que traía un príncipe, ¿no? mm, Como si fuera un doble luto. Entonces solo llegan a término 4 embarazos. De esos 4 embarazos, el primer niño, Fernando Venceslao, muere a los 3 4 meses. Luego nace una niña, la archiduquesa María Antonia, que es la única que va a llegar a adulta, que hablaremos luego de ella. Luego nace Juan Leopoldo, que dura unos días. Y luego nace María Ana, que dura también unos días. Por lo tanto, 7 embarazos. Y de esos 7 embarazos, lo único que puedes sacar adelante es una hija que va a morir también muy joven, pero bueno, llega a casarse y a tener hijos. Podemos decir que una hija de 7 embarazos y tú te mueres cuando tenías 21 años. claro, es que es muy poco tiempo realmente, pero mucha pérdida también en ese poco tiempo. Claro. Y te voy a decir más. eh, Se sabe también que al parecer Leopoldo, estando todavía viva Margarita, eh, digamos que estaba ya pensando qué iba a hacer si se le moría a Margarita. Yo creo que él pensaba, en un embarazo de esto se me muere, o en un parto se me muere. Ocurría Y en la época. entonces, ¿qué es lo que andaba? Andaba ya mirando por ahí otras posibilidades. A Margarita esto se lo contaron. Las damas le dijeron pues que se decía en el Hofburg, que era el palacio imperial, se decía que Leopoldo estaba pensando en casarse con una archiduquesa del Tirol, que era una rama de los austrias vieneses, o sea, la familia de él también, y que tenía pensado casarse con ella si es que ella moría. Esto, por supuesto, a Margarita le sentó fatal. También se sabe, porque hay cartas en España de los consejeros de Estado que hablan pues de que Leopoldo, a esta archiduquesa, que era de su familia y que por tanto le correspondía a él casarla, no la quería casar, estaba como impidiendo la boda y que todos pensaban que era por eso, guardándosela para él, por si acaso se moría Margarita. De todo eso se habla. ¿Qué pasó? Realmente Margarita muere y realmente Leopoldo se casa con esa archiduquesa. No sabemos si la tenía en mente, si no la quiso casar con nadie porque la quería para él, pero eso fue real. Se casó con Claudia Felicitas, creo que fueron 6 meses después de la muerte de Margarita. Realmente hay bastante, bueno, claro, estos dirán, no, esto es política y demás, pero hablan mucho también de la frialdad que se tenía con estas cosas de se muere un hijo, se muere una esposa, pues hay que buscar otro y poco Pero más. es que dependían de tener hijos y además en aquel momento cuando se muere Margarita, date cuenta que solamente estaba Leopoldo en Viena y Carlos II en España y eran los únicos varones legítimos de la Casa de Austria que quedaban. Carlos II, se decía de él entonces, pues bueno, que si estaba contrahecho, que si se podía morir en cualquier momento, etcétera, y él pues no lograba tener hijos varones. Aparte, Carlos II era muy pequeño, entonces eh, tenía que haber herederos Era de una la crisis de para la Austria familia. por algún momento. Y entonces él se casa a los 6 meses. Margarita muere en marzo y él se casó en octubre, es decir, 7 meses después. Por esta razón, Leopoldo lo que intentó fue que toda la comitiva, todas las damas de Margarita que iban a volver a España, volvieran cuanto antes. Se las quería quitar de en medio. Ujú. Fue muy difícil porque no tenían dinero para volver. Ese dinero tenía que venir de España y no venía el dinero. No había Entonces, dinero. lo que él quería pues que no tuviera lugar esa boda estando allí todavía las damas de la emperatriz difunta. Finalmente lo logra por 15 días. Es decir, salen de Viena y se casa 15 días En el después. tiempo de descuento, básicamente, lo consigue. Madre mía, Leopoldo, todo un personaje realmente para manejar la corte.
Era lo que diríamos hoy un buen hombre, Leopoldo, dentro de lo que había, porque había Sí, cada... Sí que mira, por ejemplo, el yerno de Leopoldo, ese sí que fue todo un personaje. sí, no, 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 nos lo podemos imaginar. La pobre Margarita ya pues se sabe, ya lo has comentado, bueno, ya lo hemos dicho directamente, que muere con 21 años, realmente muy joven, o sea, jovencísima, más joven que yo, y estando embarazada. De algún modo, a ver, claro, habría que debatirlo, esto aquí entraría mucho seguramente los médicos, los biólogos y demás, pero al fin y al cabo parece que de algún modo se le contagia también a Margarita un poco esa maldición de los Habsburgo de que o mueren muy jóvenes o tienen un montón de abortos o los niños se mueren enseguida o ellos mismos pues acarrean X problemas, pero sin embargo había sido siempre una chica que parecía normal, ¿no? Bueno, normal en el sentido de pues que funcionaba perfectamente como ser humano. Declaramos por nuestra única, universal y legítima heredera de todo lo que nos pertenece y puede pertenecer, a la archiduquesa María Antonia, nuestra hija, confirmando en todo acontecimiento y en el que Dios no permita, lo aclarado en el testamento del rey, mi señor y padre, de gloriosa memoria, contenido. Testamento de Margarita, declarando heredera a su hija. Mira, hay un artículo científico hecho por médicos en el que estudian el índice de consanguinidad de los Austrias y en el que dicen que el índice de consanguinidad que tenía Carlos II era igual que si se hubieran casado dos hermanos entre sí. Mm, Margarita era su hermana de padre y de sí. madre. Eso significa que ella tenía el mismo grado de consanguinidad. Lógicamente, yo, sin ser médico, supongo que eso influye muchísimo en las posibilidades de que salga adelante un niño, sobre todo en aquella época. Sí, no, además Porque, es que hay que porque añadir. a pesar de la alta mortalidad infantil que había, en la que el 50% de los niños no llegaban a los 10 años, a pesar de eso, también hubo princesas que se casaron y que tuvieron muchos hijos y les fue muy bien en ese aspecto. Mira, así de memoria, te podría hablar de Catalina Micaela, que fue una de las hijas de Felipe II, Sí. se casó con el duque de Saboya y Catalina Micaela tuvo muchísimos hijos, creo que fueron 10, y ella muere en el parto del último, Madre mía. de la última niña que tuvo. Pero tuvo un historial en ese aspecto, por ejemplo, bastante mejor que el de Margarita. Entonces, a algunas les iba bien, otras les iba mal, otras morían en el primer parto, otras tenían 10 partos y no morían, otras de 10 niños salían adelante 6 o 7, otras de 10 niños les salía uno. Madre mía, es que era una tómbola realmente. Era una tómbola y además el embarazo era un peligro de muerte cierto. De Bueno, hecho, y testaban cuando estaban a punto de parir. bueno, ¿cómo se llama? Bueno, la higiene también afectaba mucho. No me acuerdo dónde lo leí, que contaban que una de las mayores innovaciones en medicina a la hora de tratar a los partos fue el hecho de que todo el personal que estuviese involucrado se lavase las manos y que no tocase nada Claro. que fuese a o que pudiese estar cerca de la madre realmente, para prevenir posibles contagios de enfermedades. O sea que para que veamos cosas que pasan en este Sí, sí. sentido. Y realmente yo creo que, date cuenta que, mira, si tú ves cómo morían en los partos las reinas o las princesas, te das cuenta de que morir lo que es en el parto, Ujú. ahora mismo no recuerdo ninguna, puede ser, pero la mayoría morían de lo que se llamaba, de lo que es una infección puerperal. Es decir, que probablemente por una manipulación de la parturienta sin higiene Ujú. le transmitías una infección y esa infección la mataban en los días siguientes. Empezaban con una fiebre y se acabó. Pero no era una muerte en el propio parto como tal. Sí, Porque era esto después. va mal y se desangra, algún caso había, pero en general eran fiebres puerperales todas. Mm. Cosas que a día de hoy se previenen con bastante facilidad realmente. Hombre, Bueno, sí. Bueno, si hay algún médico oyendo o viendo luego en diferido, puede comentar esto y decir si estamos diciendo alguna locura o si todo tiene sentido. Pero también, bueno, para ir un poco cerrando a lo mejor, para ir cerrando los temas y demás, una vez fallecida Margarita, me has comentado antes que ella le hizo una promesa a su hermano de que mm, la hija que tuviese sería su novia. Y a sí, Margarita le sobrevivió una hija. ¿Qué ocurrió con sí. ella? Pues mira, María Antonia era la hija de Margarita que había nacido en el año 1669 Ujú. y esta niña va a morir también muy joven, igual que su madre.
Murió en 1692 con 23 años. Entonces, una vez que Carlos II llega aquí en España a la mayoría de edad, que eran los 14 años, en el año 75, hasta entonces había estado gobernando su madre como regente, Mariana de Austria, la que aparece en el espejo de las meninas. Y una vez que llega ya él a la mayoría de edad y empieza él a gobernar por sí solo, su madre Mariana siempre quiso que se casara con su nieta María Antonia, porque era lo único que le quedaba de su hija Margarita y por narices que se tenía que casar Carlos con María Antonia. De hecho, en el Archivo Histórico Nacional hay una carta del almirante de Castilla en la que dice que precisamente que de ese matrimonio dependen todos los intereses de esta monarquía y la ruina de Francia. Lo dice así de rimbombantemente, ¿no? ¿Qué pasó? Se llegó a anunciar el compromiso. Mariana llegó a mandar noticia a todas las cortes europeas. Se llegaron a firmar capitulaciones en el año 76, pero a partir de ahí ya no hubo más pasos, se acabó rompiendo el compromiso y finalmente Carlos II decide casarse con María Luisa de Orleans, que era una princesa francesa. ¿Qué pasa? Pues que María Antonia era la heredera de su madre en el testamento y Margarita tenía un puesto en la sucesión a la monarquía hispánica y su hermano se va a casar 2 veces, pero no tiene hijos. Entonces, en el momento en que Carlos II no tiene hijos, ¿a dónde va él a dejar su herencia? Él hace 3 testamentos. Y entonces, en el primero y en el segundo, le deja toda la herencia de la monarquía hispánica a un hijo de esta María Antonia. Tuvo 3 hijos, María Antonia, murieron los 2 primeros y el tercero le llegó hasta los 7 años, es el archiduque José Fernando de Baviera y es el heredero de Carlos II en sus 2 primeros testamentos. Lo que pasa es que este niño muere con 7 años en el año 99, justo un año antes que Carlos II, y ya en el último testamento, Carlos II deja como heredero a el duque de Anjou, futuro Felipe V. María Antonia tuvo una vida, yo diría que bastante triste, primero porque se queda huérfana de su madre siendo muy pequeña. Es verdad que luego su padre se volvió a casar, se vuelve a quedar viudo, pero luego se casa por tercera vez y con esta mujer hace una vida matrimonial larga y esta mujer es un poco la madre de María Antonia. Ella siempre estuvo muy protegida y muy querida allí en la nueva familia de su padre, pero a la hora de casarla, una vez que se ve que no se va a casar con su tío Carlos II de España, su padre la casa con el elector de Baviera, perdón, Maximiliano Manuel. Y este señor, pues bueno, no fue un buen marido. Se casó con ella porque le interesaba la herencia que ella traía, que pudiera pasar a sus hijos, pero era un hombre pues con sus amantes, con sus cosas. Y cuando ella estaba embarazada de este tercer niño, se va a vivir con su padre a Viena y decide que no quiere volver con el marido. Y el niño, de hecho, no nace en Baviera, sino que nace en Viena. De todas formas, cuando se casa María Antonia con Maximiliano, su padre la obliga a que renuncie a todos los derechos a la sucesión de la monarquía hispánica, que se los dé a él. ¿Por qué? Porque Leopoldo el miedo que tenía es que esos derechos pudieran ir a la casa de Baviera, Claro, que a la era casa de la Víctor. familia en la que había casado su hija, ¿no? María Antonia al morir, en el testamento se reafirma en que ha renunciado a los derechos y que se los ha dado a su padre. Pero esto en España no se acepta. Se considera que esto no se acepta, que es inaceptable, y por eso Carlos II sigue utilizando al hijo de María Antonia como heredero, es decir, lo pone como heredero en 2 testamentos porque para él esa renuncia de María Antonia no tiene ninguna validez. Entonces este pequeño archiduque fue el heredero in pectore, que se dice, de la monarquía de Carlos II durante los 7 años que vivió. El pobre murió, pues eso, con 7 añitos, año 99, y Carlos II ya no le queda más remedio que mirar hacia Francia y mirar a los descendientes de su hermana, la infanta María Teresa. María Teresa había renunciado también a sus derechos al casarse. Luis XIV los había estado peleando toda su vida. Había dicho que eso no valía, que esa renuncia no valía y que su mujer tenía derechos y por tanto todos sus descendientes. Y finalmente a Carlos pues no le queda eso, más remedio que dejar al duque de Anjou como heredero. En este caso, a mí me surgió una duda de cara a lo que después, a la muerte de Carlos II, sería la guerra de sucesión. Y es que teniendo en cuenta la descendencia de Margarita, que su hija renunció también después, y demás,
el archiduque Carlos, el otro pretendiente que no sería Felipe de Anjou, ¿de dónde sale este personaje? Ya un poco para a lo mejor cerrar lo que es el ciclo de la Casa de Austria en España y explicar un poco pues todo este árbol genealógico tan complejo que tenían. El archiduque Carlos era hijo de Leopoldo. Era Era un hijo de otro Leopoldo, claro. Entonces digamos que las dos posibilidades de sucesión estaban por un lado en la línea de los Austrias vieneses y por el otro lado en la línea de Francia, porque Luis XIV seguía diciendo que ellos tenían también derechos a la sucesión, ¿no? Y el archiduque es el que es lo que se llama el pretendiente austriaco en la guerra de la sucesión. Lo que pasa es que en el testamento pone que el heredero era el duque de Anjou, Luis XIV se apresura a que su nieto venga a España a tomar posesión, pero claro, los austriacos no están de acuerdo. No, claro, al final eran parientes de la corona española desde hacía bastantes, bueno, desde hacía 2 siglos casi ya, ¿no? Más o menos. Claro, claro, claro. Y Leopoldo acaba muriendo en el año 1705 y ahí un poco cuando su hijo Carlos, el archiduque Carlos, cuando muere su padre, yo creo que a partir de ahí es ya cuando un poco la guerra de la sucesión pues queda un poco determinada, ¿no? Ese es el archiduque Carlos, era hijo de Leopoldo. Pero digamos que un poco para entender a lo mejor entonces de dónde venían los derechos que Carlos afirmaba tener sobre el trono español, ya que el rey no le había dejado a él, pues no le había nombrado a él como heredero, vendrían precisamente a raíz de todo lo que había ocurrido con Margarita, con su hija María Antonia Claro. y con este niño que paradójicamente no lo conocemos mucho en España, casi nadie lo conoce, pero que también estuvo nombrado como heredero en 2 testamentos, sin ir más lejos. Sí, claro, María Antonia renuncia a favor de su padre. Entonces, si para ellos los derechos los tiene Leopoldo, Leopoldo los puede pasar a sus hijos. Pero, ¿qué pasa? Que en España esa renuncia de María Antonia no se aceptó, no se consideró válida en ningún aspecto. Y luego fíjate que también por el lado francés, como te digo, el tema era que también María Teresa había renunciado, pero su marido nunca lo había aceptado. Y de hecho, bueno, Luis XIV estuvo batallando con eso y además alegaba que como la dote no se había pagado, la renuncia no tenía ningún valor. Claro, parece que un poco de algún modo estaba el debate de qué pesa más, lo que dicen los testamentos o lo que dice a lo mejor la sangre, la descendencia, en el caso de el hijo de María Antonia, que al Claro. final a él se le sigue nombrando porque es hijo. Leopoldo muere en 1705. Ujú. Sube al trono imperial su hijo José I, que muere muy pronto, en 1711, y el siguiente es ese archiduque Carlos. Entonces, cuando él en el año 1711 tiene que irse a Viena porque es el nuevo emperador, Ujú. es cuando ya la guerra de la sucesión, digamos que deja un poco de interesarle, entre comillas. Sí, bueno, claro, ¿quién iba a decir que al final, después de ya varios años y después de la muerte de Margarita, al final la relación de ella con su hermano, la relación que ellos dos tenían con su hermana María Teresa y los descendientes, que al final eran gente ajena a la familia, que habían estado casados, que habían tenido hijos y demás con ellos, iban a decidir el futuro de Europa realmente, o el futuro por lo menos de lo que sería España. Claro. Y bueno, sí, uy, acaba de sonar el timbre. De cara a concluir a lo mejor sobre el personaje de Margarita, porque nos hemos ido un poco también hablando pues de la familia, de lo que fueron los conflictos que surgieron y demás. mm, ¿Tú qué sacarías a lo mejor alguna cosa que te parezca especialmente interesante de Margarita como figura histórica, que es una figura que es muy icónica por este cuadro de las meninas, que por eso permanece en la memoria de los españoles, pero que no ha sido tan recordada por sobre todo el tema de lo que fue la importancia que tuvieron pues, sus descendientes, su hija en este caso, y el peso que me estoy liando un poco, el peso que toda esa descendencia, toda esa situación tuvo de cara a la guerra de sucesión. Igual me he liado un poco, tú dime si no me No, bueno, entiendes. yo creo que hablábamos al principio que de ella no se sabe prácticamente nada. De hecho, mira, hace poco subió un vídeo a Instagram la cuenta oficial del Museo del Prado sobre las meninas y precisamente ahí en los comentarios de ese vídeo cada uno hablaba de lo que le había pasado a Margarita, que si se había muerto de parto, que si había tenido 10 hijos, que si... toda una serie de hechos que no son ciertos.
Por eso te digo que hay mucha desinformación sobre ella. Y yo creo que quizá una parte que no se conoce y que es la más importante es su papel como en la sucesión de Sí. su padre y de su hermano. Ese papel que ella llega incluso pues, a pasar a su hija y de su hija pasa a su nieto, ¿no? Ese papel es un papel muy importante y que es poco conocido. ¿No? Y que incluso, a pesar de que al final no fue un derecho el que ella, bueno, el que habría pasado a su nieto, a ver, perdón, me lo voy a explicar. A pesar de que los derechos de Margarita no pasaron de facto a su nieto finalmente porque muere, sí que terminan pasando al hijo de su marido, de otra manera, de otra forma, Sí, sí, sí. Bueno, es verdad que pero según Leopoldo. según Leopoldo le habían pasado a él, pero de alguna manera también el hecho de que Margarita fuera la sucesora, estuviera en la línea de la sucesión, acabó derivando en la guerra de la sucesión. Bueno, estas cosas aquí también incluiría que a lo mejor Leopoldo, que ya has comentado que era muy sarcástico, también dijo, no, 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 el heredero soy yo, y si cuela, cuela, y si no, pues nada. Y bueno, a mí me ha encantado esta charla, Isabel, nos hemos quedado bastante rato, espero que os haya resultado interesante a todos, aunque nos hemos ido un poco también hablando mucho de lo que era la familia, porque realmente la vida de Margarita fue bastante corta. Creo que da una visión muy global, tanto de lo que fue la vida en sí de la infanta, que también fue emperatriz, todo hay que decirlo, y también pues de el mundo en el que vivió y de cómo era la familia tan complicada que le tocó vivir, que además pues bueno, sigue dando de qué hablar a día de hoy y seguirá dando que hablar. No sé si quieres despedirte de alguna forma concreta o... No, pues nada, darte las gracias por este ratito de charla. Espero que le haya gustado a los oyentes, que les haya hecho descubrir a Margarita, a los que conocen el cuadro, a los que a lo mejor lo van a ver habitualmente porque viven en Madrid, a los que van a ir este verano a verlo, o incluso a alguien que no se lo haya planteado y diga, "Ah, pues mira, voy a verla en persona". Ahora es cuando yo para cerrar cuento una pequeña anécdota, si me permites, con el cuadro, y es que yo fui a ver Las Meninas por primera vez, bueno, fui al Prado con 4 años con mis padres, mi madre es madrileña y dijo que, hombre, que había que ir a ver el Prado, que era eso, de que la hija de una madrileña no fuese. Entonces, pues fuimos a ver el cuadro y yo, sin saber leer ni escribir, me quedé mirando Las Meninas y cuenta mi madre que yo señalé y dije, mira, Margarita. Y no, en mi casa no es que tuviésemos muchos libros sobre historia del arte, no es que tuviésemos imágenes del cuadro, que a veces puede pasar que gente tenga láminas de él mismo en su casa. Lo que en mi caso había sido que una profesora del parvulario era muy fan del arte y nos enseñaba muchísimos cuadros y nos hablaba de cosas de ellos, y entre ellos pues de las meninas, y por eso lo conocía yo. Pero en Y cualquier caso, por eso la conocías, a Margarita. sí, a lo mejor es una historia un poco sencilla, pero a mis padres les dejó en shock en aquel momento. Así que Margarita forma parte de la vida de muchos de nosotros, de una manera u otra. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Nos veremos la semana que viene con otro programa, con otra historia. Ya sabéis que yo hablo tanto de leyendas como de personajes históricos. Si me queréis recomendar a alguien, pues no tenéis más que escribirme. A mi Instagram estoy allí como El Mundo del Aki. Y en YouTube también estoy como @relatos la historia. Bueno, y en iVoox como Relatos de la Historia. Me podéis encontrar en cualquiera de esas plataformas y yo encantada de hablar, tanto por comentarios como por privado. Muchas gracias, Isabel, ha estado de maravilla, de verdad. Y bueno, nos vemos la semana que viene. Gracias, Marta.